Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la materia resonancia magnética. En esta ocasión vamos a presentar una serie de temas que van a continuar con lo ya dado hasta el momento. Espero que todos los temas anteriormente explicados estén realmente comprendidos. Si no, como siempre les digo, tienen el foro de consultas para dejar ahí su inquietud y a la brevedad posible trataré de responder. Resonancia magnética es muy importante, reitero, es una materia sumamente importante en todo lo relacionado a la creación y adquisición de la imagen, en sus componentes. Recuerden la división de lo que es la sala de resonancia, la sala de control, la sala del técnico. Muy importante también conocer cuáles son las bobinas, cuáles son es decir, las antenas, cuáles son los imanes que tenemos dentro de la resonancia magnética, el superconductivo, el resistivo, el permanente, cuál es la diferencia en ambos. Cuando hablamos de equipo abierto y de equipo cerrado, cuando hablamos de Tesla, cuando hablamos de Gauss, cuál es la diferencia entre los dos. La adquisición en sí de la imagen, sin dejar de lado lo que es la potenciación de las imágenes, hablando de T1, T2, densidad protónica, supresión de líquido y de grasa, cómo lo vemos al líquido, cómo lo vemos a la grasa en cada uno de ellos, cuándo es anatomía, cuándo es patología, etc. Es decir, hasta acá todos los temas que se fueron desarrollando. A continuación, entonces, vamos a ver las etapas que se consideran para la adquisición de la imagen en resonancia magnética. Para ello, entonces, podemos decir que se consideran tres etapas fundamentales. Una de ellas es el sistema de adquisición de datos, en el cual uno va a recolectar justamente toda esa información por medio de los átomos o los núcleos de los átomos de hidrógeno. El segundo es el sistema de procesamiento de datos, es decir, una vez que ya tengo esa recolección, ya tengo reunida toda la información de los átomos de hidrógeno por medio de la radiofrecuencia y demás, y empieza lo que es el procesamiento, voy a tener el tercero, que es el sistema de visualización y almacenamiento de imágenes. Ese sistema de visualización ya es cuando ese procesamiento se ha completado y por medio de una transformada de Fourier voy a tratar de visualizar ese contenido, esa información previa, ¿no es cierto?, que tuve. Es decir, tres etapas entonces a tener en cuenta. Uno es la adquisición de los datos, el segundo es el procesamiento y el tercero es el sistema de visualización y almacenamiento de la imagen. Según las etapas de formación de la imagen en resonancia, todo arrancaría desde el pulso de radiofrecuencia. Eso ya lo sabemos, ya lo vimos en clases anteriores. La radiofrecuencia, el pulso de radiofrecuencia, las ondas de radiofrecuencia son lo que en definitiva a mí me va a permitir poder adquirir la imagen como debe ser, hacer un procesamiento óptimo. Entonces, por medio de ese pulso de radiofrecuencia, obviamente, y un campo magnético, voy a alterar lo que son los protones de los átomos de hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno es abundante en el organismo, es impar, por ende siempre se va a tomar, o los pulsos de radiofrecuencia van a tomar justamente los protones para poder adquirir así la información. De ahí pasamos a lo que son los pasos para la adquisición,
que vienen a ser en este caso la excitación, la relajación, por ende la emisión de la señal. Cuando hablamos de excitación estamos hablando de que se va a captar la energía de los átomos de los núcleos de hidrógeno. Cuando hablamos de la relajación, estamos hablando de o longitudinal o transversal, ¿no es cierto? Pero en definitiva es la liberación de esa energía. Una vez que se excitó, que captó la energía, empieza el proceso de relajación, es decir, de liberación de esa energía incluida. Y por último, viene a ser la emisión de la señal, que es cuando se libera del organismo esa señal, esa información. De ahí pasamos a lo que es la codificación. De la codificación, el almacenamiento de la información. Ese almacenamiento se puede dar obviamente a través de una digitalizadora en la matriz del espacio K. Ya vamos a ver más adelante a qué llamamos espacio K. Luego de ese almacenamiento pasamos a la decodificación y luego, por último, a la imagen final. Es decir, que estas son las etapas de la formación de la imagen. Todo arrancaría entonces desde los pulsos de radiofrecuencia, pasando por el campo magnético, por los protones de los átomos de hidrógeno, excitación, relajación, emisión de señal, codificación de esa señal, almacenamiento de la información digitalizado, decodificación y la imagen correspondiente. Si hablamos del sistema de radiofrecuencia, hablamos de transmisión. Si hablamos de transmisión, estamos hablando de generación de pulsos de radiofrecuencia, estamos hablando de que convierte la señal por medio del uso de antenas, estamos hablando de la amplificación de la señal de radiofrecuencia y de la adaptación en la transmisión. Es decir, que transmisión viene de transmitir esos pulsos de radiofrecuencia, transmitir esa información por medio de antenas, amplificarlas a esa señal de radiofrecuencia. Por eso el cuadro de abajo nos muestra básicamente cómo sería esa transmisión del sistema de radiofrecuencia. Arrancaríamos con la generación de la señal, la conversión analógica a lo que es radiofrecuencia, amplificación de esa radiofrecuencia, la bobina transmisora, y tendríamos a lo que es el paciente en el medio, que siempre es el objeto de estudio. Por eso, desde lo que es la generación de la señal a lo que es la conversión analógica a radiofrecuencia, tenemos el proceso de digitalización. El pulso transmisor es calculado y modulado digitalmente. Luego es enviado al transmisor para convertir la señal entonces analógica a la frecuencia de radiofrecuencia, obviamente requerida. Ahí tenemos ese pulso de radiofrecuencia, entra al amplificador para incrementar su potencia, lograr de esa manera la excitación adecuada en los protones. Reitero, amplificación, transmisión, tiene que ver con el sistema de radiofrecuencia. Esa transmisión es transmitir esos pulsos de radiofrecuencia por medio de antenas, amplificar a la señal. Por eso vamos a tener siempre una generación de la señal, una conversión analógica a radiofrecuencia, por eso lo llamamos en el medio digitalización, y luego, una vez que se encuentra convertida, amplificamos esa señal de radiofrecuencia. ¿Está? Las bobinas transmisoras de radiofrecuencia interaccionan con los protones de los tejidos, por eso es que en definitiva terminamos obteniendo la imagen. El segundo viene a ser la recepción. Cuando hablamos de recepción estamos hablando de captación de pulsos de radiofrecuencia, uso de antenas especiales, los más cercanas posibles al cuerpo del paciente. Luego tenemos la amplificación de las propias bobinas de la señal recibida, amplificación y filtrado en el módulo de recepción y el procesamiento digital y envío al PC de reconocimiento, ¿sí? De reconstrucción. Entonces tenemos nuevamente el objeto de estudio, donde empieza a salir lo que es la señal, lo llamamos captación entonces, que se produce luego de la excitación de esos protones de los átomos de hidrógeno. La señal de eco, justamente, recuerden eco, a qué hacía referencia, debe ser leída
La bobina debe estar en la posición correcta para captar, obviamente, las señales de radiofrecuencia, y esas bobinas receptoras pueden ser, obviamente, de varios tipos y diseños, dependiendo de la región que voy a tratar de obtener esa imagen. Entonces, desde el paciente se produce esa captación, esa excitación de los átomos de hidrógeno, esa emisión de la señal por medio de la bobina receptora. Lo vamos a preamplificar. Luego pasamos a la amplificación filtrada y el proceso digital, que es en el cual ya es muy pequeña, digamos. Luego pasamos a la digitalización, desde lo que es la amplificación filtrada a la imagen, donde podemos decir que es enviada a la computadora para poder calcular la reconstrucción de la imagen. De esa manera es enviada a la PC y se despliega en el monitor. Esto viene a ser entonces los pasos de la recepción de esa información. Pasamos al espacio K. Yo les dije anteriormente en la introducción que teníamos un espacio K. La razón de ese nombre es justamente porque es una letra muy utilizada en matemática, pero al margen de eso, el espacio K es una matriz de datos sin procesar, por eso siempre lo vamos a denominar de esa manera. Ese espacio K se obtiene antes de aplicar la transformada de Fourier y conseguir la imagen. Va a ser muy común nombrar siempre a la transformada de Fourier porque es justamente lo que hace a los pasos anteriores que vimos, la recepción, la transmisión. Entonces, se encarga básicamente de eso, de transformar, de amplificar esa imagen, esa información analógica en justamente una imagen, imagen analógica de radiofrecuencia a una imagen real. ¿Estamos? Entonces, esa transformada es capaz de separar las frecuencias de una señal. Si vemos las imágenes de abajo, tenemos una imagen eco mayor intensidad de la señal, una eco menor intensidad de la señal, que tiene que ver justamente con esto que vimos, el eco anteriormente, con la transmisión, con lo que es la recepción de la señal, entre otras cosas. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar claro? Que el espacio K es una matriz de datos sin procesar, no fue todavía procesado. Para eso, a este espacio K se le aplica la transformada de Fourier y así se consigue entonces la imagen. ¿Qué es el espacio? Es donde se produce entonces el almacenamiento de los datos crudos, esa información cruda es lo que yo llamo. De la forma de llenado de este espacio depende la resolución y el tiempo de adquisición de las secuencias. Bien, por eso hablábamos de si es el tiempo de repetición largo, si es tiempo de repetición corto, si es tiempo de eco largo o corto, porque eso va a depender mucho del tiempo que yo le deje para que ese tejido, esa región se excite y termine liberando como corresponde la señal o no. Eso ya lo fuimos viendo en clases anteriores, qué pasaba cuanto más se excitaba ese tejido o no. Bien, se almacena entonces por filas en un espacio denominado K, cuyas dimensiones son entonces, filas representan la base de la señal, amplitud o intensidad, y las columnas representan la frecuencia de la señal. Entonces en la imagen vamos a ver un eco mayor a 128 en un espacio K justamente, y de la misma manera un eco menor a 128. Entonces reitero, depende siempre de la resolución y el tiempo de la adquisición de las secuencias, y obviamente se van a ordenar entonces en filas y columnas respectivamente. Este llenado o barrido de las líneas del espacio K pueden ser de dos tipos. Tenemos por un lado la lineal y por el otro lado el centro externo. Si hablamos de la lineal, es el barrido o llenado que comienza en un extremo, pasa por el centro del espacio y finaliza en el otro extremo. Si hablamos del centro extremo, que es el barrido o llenado desde el centro hacia afuera, y ahí tenemos las dos entonces, barrido lineal y barrido centro extremo. Según la formación de la imagen se genera digitalizando y almacenando las distintas señales de eco de radiofrecuencia. Se almacenan por filas en un espacio, que es lo que lo denominábamos espacio K. Dimensiones, como les dije, son en filas y columnas, por medio de la transformada de Fourier.
Forma secuencial. Los ecos obtenidos con frecuencias bajas ocupan el centro generalmente de este espacio K, mientras que las de altas frecuencias ocupan la periferia. Eso es muy importante. Si ese eco, si ese tiempo de eco tiene o es bajo, va a ocupar el centro. Si es alto, ocupa la periferia. La zona central del espacio K contiene la resolución de este contraste y las zonas periféricas contienen la resolución espacial. Entonces tenemos el espacio K, la definición espacial, el contraste, la definición obviamente de acuerdo a si es menor intensidad la señal o es mayor, pero básicamente tendríamos de esa manera. Es una matriz entonces sin procesar antes que llegue el análisis y éste haga el proceso. A eso llamamos entonces espacio K. La imagen es analógica y luego se digitaliza. Recuerden siempre lo primero que vimos, que era la transmisión, que era la recepción, que tenía que ver con la transformada de Fourier, entre otras cosas. Espacios K, reconstrucción de imágenes. Tenemos un espacio K completo. Tenemos parte central con baja frecuencia, buen contraste, y la periferia que es alta frecuencia, buena resolución. Imágenes obtenidas con datos K utilizando, bien, organizaciones del espacio K con respecto al contraste y la resolución espacial. Tenemos únicamente la parte central del espacio K en la imagen A, en la imagen B únicamente la parte periférica del espacio K, y el C todo el espacio K, cómo va a ir ocupando justamente ese espacio que habíamos definido, ¿no es cierto?, para lo que es la señal correspondiente. Formas de llenado del espacio K. Llenado lineal, actualmente es el que más se utiliza. El llenado lineal en zigzag, obtención de 15 a 30 imágenes por segundo. Utilizado en difusión o perfusión también. El llenado elíptico, que obtiene máxima señal en el centro del espacio, luego del bolo de gadolinio. Y el llenado radial, fiesta o balance, para lo que es resonancia magnética cardíaca. Estamos entonces, ahí tenemos los 4 tipos o las formas de llenado de ese espacio K. Lineal, el llenado lineal por alternancia, el llenado espiralado y el llenado radial para lo que es cardiología. ¿Cuántas matrices tengo? Los equipos de radio, en este caso imágenes de resonancia magnética, tienen 2 matrices, una tridimensional, que es la matriz de datos o de adquisición, que es el espacio K, y otra que es la matriz de reconstrucción bidimensional. ¿Estamos? Esos entonces son las matrices que hay dentro de una imagen de resonancia. Si es por espacio K, es decir, la adquisición, el procesamiento, la visualización y la reconstrucción bidimensional. Construcción de la imagen en resonancia. La imagen es digital y se reconstruye a partir siempre de una señal de cada voxel individual. De ahí partimos entonces que una matriz está formada por píxeles y voxeles, es decir, que lo que llamaríamos píxel, digamos, viene a ser el espesor de la imagen y el voxel el volumen. Para formar la imagen hay que independizar la señal que proviene de cada uno. La señal de cada voxel es la medida de todos los protones que contenga independientemente el tipo de tejido. Estamos entonces, siempre la señal es importante y va a provenir entonces de cada voxel, pero a medida que los protones se integren así a los tejidos. La señal o eco se adquiere y almacena en una matriz de espacio K, se recogen varios ecos para llenar la matriz. Entonces ahí tenemos la imagen donde nos va a explicar. Factores responsables de la calidad de la imagen. En el tiempo de adquisición podemos decir que claramente es la duración necesaria para la adquisición de una imagen. Un estudio estándar suele aproximadamente durar entre 20 a 30 minutos. El mayor tiempo de adquisición, mayor posibilidad de afectar a la imagen por movimiento del paciente. Tenemos un tiempo de adquisición que es igual a lo que es TR por NP, es decir, el número codificado de fase. Modificando algunos parámetros o secuencias
pueden disminuir así el tiempo. Entonces es muy importante porque lo que vamos a ver después también a continuación van a ser los artefactos, los ruidos que pueden ocasionar desperfectos en la calidad de la imagen y la visualización. Entonces es complejo e importante. La señal se mide en forma de eco. Para la obtención de estas señales se aplica uno o más pulsos de refase de radiofrecuencia. Es necesario repetir estos ciclos 64, 128, 256, etc., para así rellenar este espacio K. Esta se obtiene por la medición de la corriente inducida en antena receptora. A su vez, por un amplificador es codificada y una serie de procesos informáticos visualiza entonces la imagen en la pantalla. Para poder medir la intensidad de la señal vamos a depender básicamente de los parámetros del tejido, que son las cantidades de protones, de hidrógeno que va a tener el organismo o esa región. Es diferente la señal del tejido adiposo y del líquido libre a la proteína. Parámetros de medición, que es cuando la señal de esos tejidos dependerán de las secuencias T1, T2 o densidad protónica, o los parámetros del sistema de elementos de hardware, ¿sí? Imán, las bobinas de gradiente, es decir, que para que haya una buena calidad, que la intensidad de la señal sea buena, voy a tener en cuenta estas cuestiones, los parámetros de los tejidos, los parámetros de medición y los parámetros del sistema o del software. Ruido. ¿A qué llamaríamos ruido? Simplemente al conjunto de señales que no deseamos, ¿sí? Degradan la formación de la imagen. En la imagen se ve como una señal borrosa, quita nitidez al conjunto, ¿bien? Es una oscilación de la intensidad que no aporta información. Claramente lo estamos viendo en la imagen de resonancia, cuál es la que nos serviría y cuál es la que nos dificulta la visualización de las estructuras humanas, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta cuándo hace ruido la imagen. El ruido claramente proviene del propio paciente voluminoso, la distancia entre la antena y el paciente, eso puede provocar generalmente una distorsión y una borrosidad, por ende estamos provocando lo que es un ruido. O también de la antena, ¿sí? Es mayor con la bobina del cuerpo grande que si se utiliza una de superficie o de cuadratura adaptada a la zona. Entonces, así como es importante el volumen de ese paciente o la distancia entre el paciente y la antena, también es importante el volumen de ese paciente y utilizar la antena correspondiente para esa región, porque o es del propio paciente o es de la antena, pero puede provocar entonces daño en la imagen. Señal ruido. Representa la relajación entre la amplitud de la señal y la amplitud del ruido recogido por la antena. ¿Estamos? Esa es la relación señal-ruido. Reitero, la relación de la señal-ruido se da entre la amplitud de la señal recibida y la amplitud del ruido recogido. Vamos a tener la relación, en este caso en el cociente señal-ruido influye en el paciente, el imán, las bobinas. También van a influir el número de medidas o adquisiciones, veces que se lee el equipo, las secuencias de pulso y el volumen del voxel. El contraste es la variación de la intensidad de la señal entre dos estructuras adyacentes. Permite diferenciación de los tejidos de la misma secuencia. Una exploración de resonancia se compone de varias secuencias con diferentes contrastes para así obtener una información completa del tejido. El contraste generalmente depende de parámetros intrínsecos, característicos, tiempo de relajación longitudinal, transversal, T1 y T2, densidad protónica, parámetros accesibles para el operador, bien, o la utilización de medios de contraste que también intensifica la señal de algunos tejidos normales y de muchos patológicos.
Secuencias que determinan el contraste. T1 se caracteriza por tener alta señal, tejido adiposo, baja señal de los tejidos que se relajan más lento, en este caso el líquido, y tenemos el tiempo de repetición y el tiempo de eco, que ya lo habíamos visto en clases anteriores. De la misma manera hablamos del T2 y pasamos a la resolución. Es la capacidad para demostrar en la imagen estructuras anatómicas de pequeño tamaño. Los parámetros que intervienen van a ser el grosor del corte, el campo de la visión, que lo vamos a denominar FOV, o la matriz de la imagen. El FOV, como les acabo de mencionar, es la visión, ¿sí? Es el campo de visión. Viene a ser entonces el tamaño de la región sometida al estudio, puede ser simétrico utilizando la forma cuadrada. El FOV se debe adaptar a la forma anatómica que queremos visualizar, por eso hablamos siempre del campo de la visión. Bien, puede ir desde 60 a 70 para un estudio, que en un dedo hasta 500 milímetros para visualizar una columna completa. Entonces es muy importante hablar del campo de la visión porque en definitiva lo que te va a determinar la visualización. Es el número de píxeles que cubren el campo de la visión. Estos píxeles se agrupan en filas y columnas. Las matrices habituales son, 256 por 256. Las matrices de alta resolución son de 512 por 1024 generalmente. Entonces, obviamente que al ser el conjunto de píxeles y voxeles tienen que ver con la resolución de la imagen. El píxel, como les había dicho al comienzo, es el elemento más pequeño. Cuanto menor sea el píxel, mejor es la resolución espacial. Y el voxel representa el volumen, ¿sí? Uno es el espesor y el otro es el volumen del tejido del paciente. Cuando los píxeles y voxeles son simétricos, estos se llaman voxeles isotrópicos, generalmente utilizados para crear imágenes en 3D, ¿sí? Tridimensionales, y permiten así la reconstrucción en otros planos. Entonces, tenemos, recuerden siempre que una imagen de resonancia entonces va a estar compuesta por diferentes píxeles y voxeles que tienen un volumen y que tienen un espesor común, digamos, para poder visualizar completamente. Toda la imagen está formada por píxel y voxel, entonces cuanto mayor o más se agranda la imagen, obviamente que mayor magnificación tengo, y si no, contrariamente. Pero es muy importante en cualquier imagen el píxel y el voxel. Construcciones de la imagen por resonancia. Generalmente la intensidad de la señal se representa en una matriz por un tono de gris. Comparando estas imágenes vemos cómo la resolución y la nitidez dependen así de la matriz. Este cuadro representa las denominaciones utilizadas para describir así los tonos de grises. Si hablamos de señal alta o hiperintenso, brillante o blanco, señal intermedia o iso intenso, gris, o señal baja, negra. Analogía de las imágenes. T1 se ha comparado con una fotografía que muestra detalles anatómicos, y el T2 se ha comparado con una fotografía que muestra objetos brillantes, aquellos que suelen indicar que hay una lesión o anomalidad. Bien, por eso hablamos de que el T1 sirve para ver la anatomía y el T2 para la patología. ¿Por qué no vamos a realizar zoom? Generalmente para estas situaciones, al magnificar una imagen se visualizan los píxeles, imagen pixelada. Para formar una imagen sobre una matriz hay que independizar la señal. Generalmente por eso no lo vamos a utilizar, porque estamos magnificando, simplemente sería esa la respuesta. Magnificamos mucho más de la cuenta la imagen, por ende se va a distorsionar los píxeles y los voxeles correspondientes a esa imagen, por eso es necesario dejarlo siempre en la configuración normal. Como se va magnificando mucho más y ya no se visualiza claramente la imagen.
¿Cuáles de estas imágenes son convencionales y cuáles de alta resolución? ¿Cuál de estas son convencionales y cuáles son de alta resolución? Es para que simplemente saquen en limpio y descubran cuál es una convencional y cuál es de una de alta resolución. Y acá pasamos a esta imagen para ir terminando, para que identifiquen, que obviamente claramente se identifica, cuál es la que presenta lo que llamábamos anteriormente señal ruido, ¿sí? Claramente es esta imagen inferior. Recuerden el ruido que se puede dar por el paciente o bien por la antena. Si hablamos del volumen del paciente o si hablamos de que estamos utilizando una antena que no es la adecuada para esa región del paciente. Bien, ahí tenemos otra imagen. ¿Cuáles de estas imágenes tienen mayor FOV, es decir, el campo de visión? Claramente viene a ser el lado izquierdo. Acá vamos a ver las distintas partes, tenemos el líquido cefalorraquídeo, tenemos la sustancia gris, la sustancia blanca, los músculos y tenemos el tejido adiposo correspondiente. Fíjense, si vemos el líquido que era la referencia para lo que era T1 o T2, nos muestra claramente cuál es. Vamos a los artefactos en imagen de resonancia magnética. Son intensidades de la señal o falsas estructuras que aparecen en la imagen y que no corresponden de esa manera a la distribución de los tejidos. La presencia de artefactos hace que la imagen aparezca obviamente distorsionada, sea de mala calidad y así contenga elementos que pueden dificultar la interpretación de la imagen. La presencia de estos artefactos puede deberse a determinadas secuencias donde se tiene que utilizar un régimen activo para evitar pequeñas heterogeneidades del campo. El streaming pasivo se realiza una sola vez cuando se realiza el montaje del imán. Consiste en la colocación de placas de metal en el sitio para conseguir una buena homogeneidad del campo principal. Se realiza entonces mediante bobinas que crean campos magnéticos adicionales para compensar la heterogeneidad del campo. Artefactos metálicos, la presencia de elementos metálicos, es decir, sustancias ferromagnéticas en el campo, hacen que distorsionen localmente la zona. A mayor intensidad del campo del equipo, mayor artefacto. Estos artefactos son más marcados con ecos de gradiente y con las técnicas de supresión de grasa. Bien, en este caso tenemos que pedirle a ese paciente que retire todos objetos metálicos o maquillaje, en presencia de material quirúrgico, optar por secuencia EcoSpin, y mostramos las imágenes en los cuales tenemos implantes metálicos o presencia de maquillaje. Artefactos por susceptibilidad magnética. Cada tejido se caracteriza por su capacidad para imantarse cuando es colocado en un campo magnético. Cuando dos tejidos de susceptibilidad muy diferentes están muy cerca, provocan sobre la imagen una pérdida de señal. Artefactos de superposición, solapamiento, doblamiento, superposición no deseada de una estructura, fuera del FOB y representada dentro de este en el lado opuesto. Formas de eliminar el artefacto o enrollamiento: ampliar el FOB, cambiar la dirección de codificación de fase, utilizar antenas de superficie, utilizar, aplicar el pulso de saturación de los espines por fuera del FOB. Artefactos de excitación cruzada, se produce cuando los cortes se sitúan muy próximos entre sí y la cola de excitación de un corte puede excitar parcialmente al otro. Bien, esto simplemente a modo informativo, no se les va a preguntar estas definiciones.
Artefactos fisiológicos, tenemos latidos cardíacos, respiración, flujos circulantes o el peristaltismo común de ciertas estructuras. Movimientos fisiológicos. Y para ir terminando entonces, volvemos a esta imagen que nos presenta cuál es la que tiene mal señal, mal ruido, y es la que va a dificultar la visualización de la imagen. Bien, espero entonces haya entendido, o por lo menos algo se haya comprendido de todos estos temas, es muy importante. Reitero, resonancia magnética es muy complejo, pero a su vez interesante. Saquen en limpio cada una de estas informaciones, hagan apuntes y repásenlo y vean el video las veces que sea necesario. ¿No entienden algo? Tienen el foro a su disposición, hagan saber cualquier duda que tengan. Nos vemos entonces la próxima.